Buenas, le habla Rosa Gardenia Montenegro. En el marco de la maestría de asesoramiento y desarrollo humano, en nuestra materia de diagnóstico, diseño de proyectos de intervención, quiero presentarles este microtaller de inteligencia emocional. Es un término que se ha venido utilizando bastante en las últimas décadas y un término que además a nivel laboral también ha sido bastante trabajado por los beneficios que esto trae. Cuando hablamos de inteligencia emocional, el objetivo de este taller es brindar las herramientas necesarias de inteligencia emocional al personal del INAS para mejorar su comunicación, relaciones interpersonales y capacidad de afrontamiento del estrés. ¿Cómo hacemos esto? Pues bueno, lo primero es revisar qué es la inteligencia emocional, cuáles son los componentes de la misma y cuál es la importancia en el trabajo, sobre todo el que aplican ustedes con los adultos mayores. Entonces, lo primero que quiero que nos planteemos es qué es la inteligencia emocional. Cuando hablamos de inteligencia, hablamos de esa capacidad que tenemos de aprender, de construir conocimientos y de desarrollarnos a título personal como ser humano, desarrollarnos, aprender, obtener capacidades, habilidades, competencias, ¿verdad? Pero cuando hablamos de inteligencia emocional, todo eso se aplica a las emociones. ¿A cuáles son esas emociones que nosotros sentimos y que nosotros debemos, en la medida que las conocemos, pues autogestionarlas? ¿Para qué? Para que mejoren nuestras relaciones con los demás, nuestras relaciones interpersonales y además para sentirnos mejor con nosotros mismos. Si vamos ya a conceptos definidos, les traje el de David Goleman. David Goleman es considerado el padre de la inteligencia emocional, ha escrito varios libros. Y él dice que la inteligencia emocional es la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás, de motivarnos a nosotros mismos y de gestionar nuestras emociones de manera eficaz. Fíjense que habla de reconocer nuestros propios sentimientos y volvemos otra vez a hablar del autoconocimiento. También de reconocer los de los demás. En la medida que nosotros reconocemos los propios y reconocemos las emociones, vamos a conocer las de los demás. En la medida que nosotros tenemos el conocimiento de cuáles son esas emociones, qué es lo que causan y cómo yo puedo manejarlas para beneficio de mi desempeño. Hablemos de los 4 componentes de la inteligencia emocional, que básicamente son la autoconciencia, la autorregulación, la motivación y la empatía. Cuando hablamos de autoconciencia, esa capacidad de reconocer en mí misma esos sentimientos, fortalezas y debilidades. Cuando hablo de la autorregulación, es esa capacidad de en mí misma regular esas emociones y regular mis comportamientos. La motivación, que es la capacidad de establecer metas y trabajar además para alcanzarlas, y la empatía, que es la capacidad de comprender las emociones de los demás. Eso vienen a ser los 4 componentes de la inteligencia emocional. Ahora, las emociones, cuando uno habla de emociones, uno se imagina muchísimas. Si yo les pidiera en este momento que hicieran una lista de cuántas emociones o cuáles emociones reconocen en este momento o recuerdan en este momento, seguramente la lista va a ser muy larga. Sin embargo, los expertos dicen que solamente hay 6 emociones básicas y que de esas 6 emociones se generan o se desarrollan todas las demás emociones. Según Paul Ekman, él dice que son alegría, tristeza, ira, miedo, sorpresa y asco. Sin embargo, Daniel Goleman habla de felicidad en vez de alegría, tristeza, ira, miedo, sorpresa y aversión en vez de asco. Sin embargo, también fíjense que son muy similares y siguen siendo 6 emociones. Es importante que nosotros aprendamos a reconocer esas emociones cuando suceden en nosotros y reconocer en qué momentos está pasando. Entonces, en este momento yo les voy a pedir hacer una actividad práctica. Para ello les voy a pedir que después de escuchar las instrucciones, mientras hacen la reflexión, detengan el video para que puedan hacer la actividad y después poder reflexionar.
yo lo que les voy a pedir es que cierren los ojos por un instante y se imaginen una situación en la que hayan sentido, por ejemplo, felicidad, que se hayan sentido muy felices. A partir de ahí les pido que describan esa situación, cómo se sintieron, ¿verdad? Escríbanlo brevemente. ¿Por qué hacemos esto? Porque al escribirlo vamos a concientizarlo. Y este mismo ejercicio les pido que lo hagan con cada una de las emociones. Es decir, pensar en una situación en la que te hayas sentido muy triste, pensar en una situación en la que hayas sentido mucha ira y así con todas las demás. Detén el video en este momento para que puedas hacer la actividad. Una vez ya hecha la actividad y tener escrito todo eso, lo que te voy a pedir en este momento es que reconozcas tus emociones. ¿Cómo te sentiste en cada uno de esos momentos? ¿Por qué crees que te sentiste así? ¿Y cómo reaccionaste? Es importante este ejercicio porque esto te va a ayudar a reconocer tus emociones y a reconocer cuál es tu reacción ante la emoción. Algunas técnicas de autorregulación de las emociones, porque fíjate, cuando sucede la emoción y no la gestionas correctamente, es porque estás precisamente reaccionando y no estás accionando. Cuando uno reacciona, no estás pensando. Y si la emoción es fuerte, si es una emoción de ira, si es una emoción de aversión, y tú reaccionas, puedes estar causando no solamente daño a ti mismo, sino daño a las otras personas con las que te estás interrelacionando. Las técnicas de autorregulación que pueden ayudarte a controlar y gestionar tus emociones, hay muchas, yo traje básicamente 4 que son las más fáciles de realizar. Una es la relajación y a través de la respiración profunda, como también puede ser a través de la meditación o de otro tipo de técnicas. En la respiración profunda es algo que todos podemos hacer en algún momento en los que nos sintamos algo abrumados y ayuda muchísimo a poder relajar la emoción fuerte que puedas sentir en ese momento. Después está también la expresión emocional, que es el momento en que tú puedes a lo mejor hablar con alguien y después está la expresión emocional, que puede ayudarnos bastante a reconocer y regular nuestras emociones, a liberar tensión y autorregularnos. Y esto lo que tiene que ver es la acción de hablar con alguna persona conocida, ¿verdad? Hablar con algún amigo, o también es válido escribir algún diario porque eso te ayuda a desahogar ciertas emociones. La reestructuración cognitiva, que es la forma en que pensamos sobre ciertas situaciones, cómo nosotros podemos cambiarla desde la conciencia. Esto puede también ayudarnos desde una perspectiva más positiva y nos puede ayudar a reducir el estrés. Por supuesto, el afrontamiento del estrés, que lo podemos hacer a través de cualquiera de las 3 técnicas que acabamos de ver. Aquí les voy a comentar sobre un poco más en detalle qué técnicas de regulación de las emociones a través de la regulación pueden hacer y los puede ayudar. Para regular nuestras emociones hay una técnica que es la de la relajación, que es muy fácil de aplicar, cualquiera lo podemos hacer, simplemente requiere que nos comprometamos con nosotros mismos y aprendamos la técnica. La respiración profunda, por ejemplo, les traigo una que pueden practicar, es inhala profundamente por la nariz contando mentalmente hasta el número 4, mantén la respiración durante 4 segundos y luego exhala lentamente por la boca contando mentalmente hasta 8. Otra de las técnicas es la meditación, que la pueden hacer dirigida. Hay muchos videos en YouTube, audios en YouTube con los cuales lo pueden hacer en un momento en que se sienten en silencio, que se concentren en su respiración y que le pidan a las personas que se encuentran en la misma habitación de ustedes, en la misma casa, que por favor les den ese momento de soledad para poder hacerlo tranquilamente.
Y la otra es el yoga, que es una práctica física, pero que también es mental y que ayuda con la combinación de posturas y de relajación mental, también ayuda a relajar. Es otro tipo de meditación. Entonces, la reestructuración cognitiva, ¿cómo pueden hacerla? Identifica el pensamiento negativo que estás teniendo en este momento. Pregúntate si ese pensamiento es realmente verdadero, porque muchas veces nos hacemos una película y al final no son cosas reales. Y después intenta sustituirlo por un pensamiento más positivo. Si yo, por ejemplo, digo, bueno, pero es que eso a mí nunca me sale, yo no soy bueno para eso. O sea, pregúntate si eso es verdad. Si tú no eres bueno, o es que no lo has intentado, o es que no has pedido ayuda, o es que no has estudiado un poco más cómo hacerlo. ¿Ok? Y regulando nuestras emociones. Esta es una actividad práctica que les pido también que escuchen la instrucción y después detengan el video para que la puedan hacer. Cierra los ojos por un instante. Imagina una situación en la que te hayas sentido muy enfadado, enfadada o una emoción intensa que reconozcas en este momento y recuerda qué fue lo que hiciste para regular la emoción, si es que lograste regularla. Okay, lo que quiero es que recuerdes un momento en el que hayas sentido esa emoción muy fuerte, pero hayas logrado gestionar esa emoción. Ahora vamos a reflexionar sobre esta actividad. ¿Qué estrategias utilizaste para regularla? ¿Fueron eficaces esas herramientas? ¿Cuál otra crees que puedes utilizar para gestionar y regular tus emociones? ¿Y qué puedes hacer para aprender a regularlas mejor? Acá además te diría, pensando en las que acabamos de ver, ¿has utilizado alguna de esas técnicas para regular tus emociones? ¿Las conocías? ¿Quieres aprenderlas? Es importante que reflexiones sobre todo esto porque en la medida que reconozcas en ti esas emociones y aprendas a regularlas, en esa misma medida no solamente vas a mejorar tus relaciones con los demás, sino que tú vas a ser mucho más feliz. La importancia de la inteligencia emocional en tu trabajo con los adultos mayores es que comprendas mejor sus necesidades y emociones cuando ellos acuden a pedir ayuda, no solamente los adultos mayores, sino también a lo mejor los cuidadores, ¿ok? Además, comunicarte de manera mucho más efectiva con ellos, porque al reconocer tus propias emociones y al reconocer las emociones que ellos traen, que seguramente también son muy intensas, vas a lograr una mejor comunicación. Y además a crear un ambiente de confianza y de respeto que va a ayudarte también no solamente a mejorar tu desempeño, sino a ser más feliz en lo que haces cada día. Esta es otra actividad práctica que también te pido que detengas el video una vez que escuches las instrucciones. Y es la de comunicar. Es importante, ya hemos visto cómo reconocer, hemos visto cómo regular, pero también es importante aprender a comunicar nuestras emociones. Entonces cierra los ojos por un instante, piensa en una situación reciente en la que tuviste que comunicar una emoción difícil y escribe un guión de cómo podrías haber comunicado esa emoción de forma más asertiva. Seguramente cuando lo escribas vas a notar que había muchas cosas después de ver lo que acabas de ver en este microtaller que a lo mejor podías haber hecho para gestionarlo mejor. Ahora quiero que reflexiones cómo podrías haber mejorado esa comunicación de la emoción y qué otras estrategias de comunicación asertiva podrías haber utilizado. Ahora bien, me gustaría que reflexionaras en este momento cómo puedes aplicar la inteligencia emocional en el cuidado, en el trato, en la atención de los adultos mayores cuando acuden a tu oficina a solicitar ayuda, a solicitar apoyo, a solicitar orientación. ¿Crees realmente que la inteligencia emocional te puede ayudar a mejorar tu desempeño y a ser mucho más asertivo en tu tarea diaria? Reflexiona sobre eso. Reconocer y respetar las emociones de los adultos mayores, incluso si son diferentes a las nuestras.
Comunicarnos de manera efectiva con los adultos mayores utilizando un lenguaje sencillo y respetuoso. Y crear un ambiente de confianza y seguridad para los adultos mayores. Todo esto va a mejorar. En este momento quiero darte las gracias por toda la atención que has prestado. Espero que te sea de mucha ayuda y de mucha orientación los contenidos que te he dado en este microtaller, y quiero cerrar con una frase de David Goleman. Los pensamientos obsesivos son la leña que alimentan al fuego de la ira, un fuego que solo podrá extinguirse contemplando las cosas desde un punto de vista diferente. Te pido que la releas y que la internalices. Gracias.